La consultoría de asesoría filosófica es la búsqueda de aprender a pensar sobre nuestro hacer cotidiano. Este es un instrumento para afrontar y resolver los problemas de nuestra vida diaria. ¿Quién te habla? Obed Delfín. El término ética deriva del griego ethos, que significa costumbre, carácter, por lo que se define a la ética como a la doctrina de las costumbres en el sentido social. Pero también tenemos que es el carácter social o individual. De allí que la preocupación está en saber, en el campo de la ética, si una acción o un modo de ser es ético o no. Es decir, si nuestras preocupaciones responden a un conjunto de costumbres sociales y a la vez personales. Nuestro ethos, nuestro carácter, responde a un conjunto de virtudes que nosotros poseemos o no. Aristóteles distingue dos tipos de virtudes. Distingue las virtudes éticas, que también son las virtudes morales, y distingue las virtudes dianoéticas. Las virtudes éticas son aquellas que desarrollamos en la práctica y están dirigidas a la consecución de un fin. Son nuestras capacidades que competen en nuestro hacer social. Las virtudes dianoéticas son las virtudes intelectuales, son nuestras capacidades de conocimiento, nuestras capacidades de razonamiento. Como podemos apreciar, las virtudes son actividades, son fuerzas que nosotros poseemos para producir o causar algún efecto, un efecto sobre nuestro hacer. Las virtudes éticas dan cuenta de nuestra realización en el orden de la vida, de lo social, de lo personal, familiar, de nuestro hacer, bajo ciertos principios como el de la justicia, la amistad, el valor. Estas virtudes tienen su origen en las costumbres y en los hábitos, de allí que ellas conforman el carácter del sujeto social y del sujeto individual. Como apreciamos, estas virtudes éticas son virtudes de hábito o tendencia. Se dan en el orden, ya he dicho, social o individual. Las virtudes dianoéticas pertenecen, como antes hemos señalado, al conjunto de nuestras actividades intelectuales o de la razón. En particular, entre estas virtudes está la sabiduría y la prudencia. Estas también son de orden individual y social. Tenemos entonces que el ethos es costumbre, hemos dicho, es conformación de carácter. Por tanto, este es el resultado de el acostumbrarnos. Y en el acostumbrarnos viene por asumir ciertas normas, lo cual toda norma radica en aceptar lo que es costumbre. Por ello, cuando ponemos en duda las normas, asumimos un cambio de conciencia con respecto a estas. Cuestionamos si son o no justificables para nuestra vida, para nuestro hacer. Al cuestionar nuestro ethos, nuestras costumbres, nuestro carácter, hemos producido en el contenido de nuestras normas, de nuestras costumbres, de nuestro carácter, un cambio. ¿Cuál es ese contenido al que hacemos referencia o a qué nos referimos con esto? Si cuestionamos las normas con las que llevamos adelante nuestras vidas, estamos entonces ante la fenomenología de los valores, es decir, la presencia de los fenómenos de los valores que asumimos y que nos constituyen como personas. ¿Qué queremos decir con esto? Con esto nos referimos a nuestras costumbres sociales o costumbres individuales, es decir, al carácter que tenemos en nuestro pensar hacer. Es decir, a lo que hacemos con un marco de referencia, entiéndase, ethos, en nuestras relaciones sociales e individuales.
ya que este marco de referencia, o a través de este marco de referencia, establecemos nuestro hacer y actuar en el mundo. Con este marco de referencia, que es el etos, que es esa ética moral, de costumbres, de carácter, constituimos nuestras preocupaciones por el bien o el mal en nuestra vida. Establecemos nuestras conexiones entre nuestras costumbres y razones, entre nuestras virtudes éticas y dianoéticas. Nuestro etos entonces se constituye él un marco de referencia con el cual medimos y mediamos en nuestras relaciones con el mundo. En este sentido, estamos ante una filosofía práctica, donde la preocupación por lo humano no radica solo en los aspectos teóricos, ya que consideramos que nuestro propósito se basa en una decisión moral, sea esta a favor del bien o a favor del mal. No hay acá una especulación teórica, lo que hay es un hacer en un mundo de acciones prácticas. La filosofía práctica, en tanto filosofía de la vida, está dirigida a ver cómo el conocimiento de nuestra naturaleza, de nuestro ser, de nuestro carácter como sujeto, se puede configurar para que éste corresponda a la comprensión de ese ser que somos, con mira a nuestro actuar en un mundo práctico, en un mundo de acciones cotidianas, diarias. En este sentido, la filosofía práctica nos abre las posibilidades en la toma de decisiones éticas, en el cuestionamiento o no de nuestras costumbres, de nuestros hábitos sociales e individuales. La filosofía práctica nos da la potestad de elegir, pues a través de la elección es donde se dan las posibilidades u oportunidades de decidirnos o no ante el conjunto de alternativas que se nos plantean en nuestro hacer social. Ahora bien, ¿dónde radica esta elección? Esta elección radica en la prudencia, en las virtudes dianoéticas, en la sabiduría y en la prudencia, que hemos visto, y repito, en las virtudes intelectuales. La prudencia, hemos dicho, es virtud intelectual. La prudencia es este saber con el que evaluamos racionalmente las alternativas de nuestras posibilidades. La prudencia no es un mero actuar cautamente como normalmente habemos. La prudencia nos ayuda a conservar o no las costumbres, los hábitos, el carácter. Por medio de esta garantizamos la unidad de nuestra vida en medio de esa multiplicidad que nos conforma, sí que pretendamos construir un simulacro de armonía. En esta multiplicidad de narraciones que es nuestra vida, es posible entonces comprender nuestro comportamiento porque éste viene a partir de nuestro carácter. Podemos llegar a comprender ese sujeto que somos, ese etos que somos, ya que nuestro actuar se puede entender a partir de ese conjunto de historias que nos han ido conformando, y ese conjunto de historias se va conformando a través de nuestro ir acostumbrándonos, como antes hemos señalado. A través de nuestros diversos diálogos, nuestras conversaciones, vamos dando unidad a esa historia que somos, pues la condición del habla es dialógica, se da por lo menos entre dos. Cuando hablamos queremos decir algo y queremos que alguien nos escuche. Pero a la vez, quien escucha no solo escucha lo que el otro dice, sino que también habla conjuntamente con él. Por ello, el diálogo es el factor fundamental en nuestra experiencia con las otras personas, en nuestra experiencia en la conformación del etos, de la costumbre, del carácter.
ya que por medio de este el otro me constituye a mí y yo a la vez lo constituyo a él. Entonces, a través del diálogo vamos construyendo nuestro etos. En esto radica la importancia del diálogo. El etos es parlante, nunca mudo. Y al construir nuestro etos, nuestra ética, desarrollamos entonces nuestras virtudes éticas y nuestras virtudes dianoéticas, nuestras virtudes de las costumbres, nuestras virtudes del carácter, de los hábitos, de las costumbrarnos, pero también entonces construimos nuestras virtudes de la sabiduría, nuestras virtudes de la prudencia que nos permiten ese factor de la elección posible ante nuestras posibilidades, ante nuestras oportunidades. Y en este sentido nos constituimos en sujetos, en personas. Así pues, hemos llegado al final, agradecido. Mi invitación es siempre por una vida reflexiva de ustedes, Obed Delfín. Gracias.